Bueno, bienvenidos a mi clase, ya no anatomía, porque ya han tenido un montón de clases, supongo. Eh, entonces, el tema de hoy es el compartimiento anterior del antebrazo. Es un compartimiento que es eh, flexor y pronador, lo cual significa que flexa la mano es hacer la palma como hacia arriba en posición anatómica. Y la pronación, pues ustedes ya saben que es el movimiento de llevar la palma de la mano hacia atrás, desde la posición anatómica hacia atrás, o sea que la palma de la mano queda viendo hacia atrás. Entonces, esta imagen de acá es lo que ustedes verían al disecar piel y tejido celular subcutáneo y después remover la fascia profunda. Eh, todos estos músculos se encuentran en un solo compartimento miofacial, lo cual ustedes ya saben significa que comparten irrigación e inervación. En este caso, por ese compartimento miofacial pasan dos nervios diferentes que van a hacer que hayan algunas excepciones. Entonces van a tener al nervio mediano que pasa por ahí y van a tener al nervio ulnar. Entonces, el nervio mediano va a hacer la inervación de la gran mayoría de estos músculos y el nervio ulnar va a inervar, como vamos a ver más adelantito, 1,5 músculos de estos. Entonces, para empezar, estos músculos se originan del extremo medial del codo, especialmente o específicamente de el epicóndilo medial, de donde se origina un tendón que se llama el tendón flexor común. Hay un músculo, el pronador redondo, que es este primer músculo que está acá, que se origina también en la cresta supracondilia medial del húmero. Pero después la mayor parte se originan del epicóndilo medial a través del tendón flexor común. Eso quiere decir que este músculo que está acá, que como pueden ver se origina lateralmente, no es parte del compartimento anterior del antebrazo. Este es el músculo braquirradial y es parte del compartimento posterior, a pesar de que aquí pareciese que está en el compartimento anterior. De hecho, casi que está anterior y funcionalmente funciona como un flexor, igual que estos músculos del compartimento anterior. Entonces, es un excepto del compartimento posterior que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, vamos a tenerlos organizados, estos músculos del compartimento anterior, en 3 capas. Una superficial, una intermedia y una profunda. Y van a haber músculos de estos que pasan de la muñeca y otros que se quedan, su inserción distal es antes de la muñeca. Entonces, el primero de estos músculos es el pronador redondo, del cual ya les había hablado, que se origina del epicóndilo medial y un poquito por arriba en la cresta eh, supracondilia del húmero. Entonces, y sus fibras son oblicuas y se va a insertar distalmente en el radio. Entonces, básicamente, estas fibras vienen hacia la diáfisis, hacia el tercio proximal de la diáfisis del radio y se enrolla en él. Eso lo vamos a ver con un poquito más detalle cuando veamos el cadáver, pero eh, las fibras no solo llegan al radio, sino que se enrollan en él para desarrollar su función, porque lo que hace es, cuando se contraen sus fibras, es llevar al radio en sentido de rotación hacia la pronación. Entonces, este músculo es tanto superficial como profundo, porque es superficial en el lado medial, pero después se hace profundo y pasa por abajo del braquirradial. Después tenemos a estos 3 músculos que están acá, que son verdaderamente la capa superficial. Y son como la pata de un pájaro, así, tienen 3 vientres, 3 músculos diferentes y 3 tendones distalmente, que son en orden de lateral a medial, el flexor carpo radial o flexor radial del carpo,
el palmar largo y el flexor cubital del carpo o flexor carpulnar. Entonces, de estos tres, hay uno que se dirige hacia el centro de la muñeca, que es el palmar largo. Es un músculo que tiene un vientre muscular chiquito y un tendón bien largo. Su potencia es bastante débil y es básicamente un remanente genético, biológico de la evolución. Este músculo es un músculo que es mucho más potente en los cuadrúpedos, especialmente en los equinos. Y en el caso de los bípedos, como nosotros y algunos otros primos evolutivos que tenemos en otras ramas de los primates, es un músculo que se ha ido y que ha ido involucionando con el paso de la evolución y se ha ido haciendo pequeño, de manera que en este momento ni siquiera es un músculo necesario. Nosotros lo podemos quitar y utilizar este tendón como un injerto. Permítanme un momentito. ¿Me oyen? Sí, doctor. Ok, perdón. Entonces, bueno, les decía que nosotros podemos incluso quitar este músculo, este tendón, y utilizarlo como injerto en un paciente que haya sufrido una lesión en la que haya perdido eh, algún otro tendón importante y no pasa nada. De hecho, hay un porcentaje grande de la población que ya nace sin ese músculo. Eh, y las personas que lo tenemos, ustedes se lo pueden ver cuando hacen extensión de la muñeca, es el tendón que está en el centro superficial y se funde con el retináculo flexor y sus fibras se continúan como la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar es esta membrana que tenemos en la palma de la mano que hace que cuando ustedes extiendan los dedos, la piel de la palma de la mano se sienta bien tensa. Eso es porque
tenemos esto, la aponeurosis palmar. Y como les decía, las fibras del tendón del palmar largo se continúan con las fibras de la aponeurosis palmar. Entonces, ese es el del centro. Por el lado lateral y por el lado medial tenemos a los flexores carpo radial y carpo ulnar. Entonces, estos son tendones que no pasan de la muñeca. Sus inserciones son exactamente, o sea, no actúan en la mano, actúan en la muñeca. Y sus inserciones distales en el caso de el flexor carpo radial es en la base del segundo meta, y en el caso del flexor carpo ulnar tiene una inserción en el pisiforme, el gancho del ganchoso y la base del quinto meta. Eso quiere decir que son músculos tanto agonistas como antagonistas uno del otro. Porque los dos hacen flexión de la muñeca cuando actúan juntos, pero cuando actúan individualmente, uno hace cubitalización y el otro hace radialización de la muñeca. Porque la agarran como que si fuese una herradura agarrada de los dos lados y jalan en sentido opuesto. Y cuando actúan en conjunto, producen flexión. Todos estos músculos, el palmar largo y el flexor carpo radial están inervados por el mediano, y el flexor carpo ulnar es uno de los músculos que está inervado por el nervio cubital. De hecho, si ustedes se van a la muñeca, aquí no se ve porque no están esas estructuras, los tres tendones, estos de los cuales estamos hablando, el flexor carpo radial, el palmar largo y el flexor carpo ulnar, nos sirven como punto de referencia en anatomía topográfica para encontrar otras estructuras. Entonces, lateralmente al flexor radial del carpo vamos a encontrar a la arteria radial y su vena acompañante. Bajo el palmar largo vamos a encontrar al nervio mediano, y bajo el tendón del flexor cubital del carpo o el flexor carpo ulnar vamos a encontrar el paquete neurovascular cubital o paquete neurovascular ulnar. Entonces, ya que el nervio ulnar va justo abajo del tendón y del músculo flexor carpo ulnar, entonces él lo inerva. Y los otros dos son inervados por el mediano. Recuerden los puntos de referencia. Lateral al flexor carpo radial se encuentra la arteria radial y su vena acompañante. Bajo el palmar largo el nervio mediano, y bajo el flexor carpo ulnar se encuentra el paquete neurovascular cubital. Entonces eso es la capa superficial. La capa intermedia está formada por un solo músculo, que es el flexor común superficial de los dedos, que es un solo músculo, pero que tiene 4 vientres musculares que terminan en 4 tendones, uno para cada uno de los 4 dedos mediales, que son el índice, el anular, perdón, del otro lado, el índice, el medio, el anular y el meñique. Incorrectamente se les denomina como segundo, tercero, cuarto y quinto. En realidad los dedos de la mano tienen nombre y los dedos de los pies tienen números. Entonces, estos son pulgar, índice, medio, anular y meñique. Con el pulgar, este músculo no tiene nada que ver. Tiene tendones que van para cada uno de los 4 dedos mediales, como les decía. Y si ustedes se fijan acá, los tendones del músculo flexor común superficial de los dedos se abren en 2 bandoletas para insertarse en la base de la falange media de cada uno de esos dedos. Y por en medio pasa otro tendón, que es el tendón del flexor común profundo de los dedos, que vamos a ver en la capa profunda. Entonces, las inserciones proximales, como pueden ver acá, ustedes tienen una parte que se origina en el tendón flexor común y otra parte que se origina en la membrana interósea, e incluso hay unas fibras que se originan de la diáfisis del radio. Y bueno, ya les dije la inserción distal, que es a través de las 2 bandoletas en la base de la falange media de cada uno de los 4 dedos mediales.
Como pueden ver, estos tendones ya son tendones que pasan a través de la muñeca y llegan hasta la mano. Esos músculos se llaman músculos extrínsecos de la mano, o sea, son músculos cuyos vientres musculares están en el antebrazo, pero que actúan en la mano. Esos son músculos extrínsecos y en otra clase vamos a ver los músculos intrínsecos, que son músculos que están en la mano y actúan en la mano, por supuesto. Entonces, este músculo está inervado todo por el nervio mediano y su acción, por supuesto, es la flexión de las falanges medias. Entonces, flexa las articulaciones interfalángicas proximales. Y entonces, finalmente nos vamos a la capa profunda. En la capa profunda vamos a tener la versión profunda de este músculo, que es el músculo flexor común profundo de los dedos. Y su origen, como lo pueden ver, es en esta línea que está acá, que es una línea demarcada un poquito medial a la tuberosidad cubital. También se origina en la diáfisis del cúbito y una parte en la membrana interósea. E igual que el superficial, son 4 vientres musculares que forman 4 tendones que se van a insertar, en este caso, pasando por en medio de las 2 bandoletas del flexor común superficial de los dedos. Entonces, van a insertarse en la base de la falange distal y por ende su función va a ser la flexión de la articulación interfalángica distal. Estos tendones, los 4 tendones del flexor común superficial y los 4 tendones del flexor común profundo de los dedos pasan por este espacio que está cerrado por el retináculo flexor que se conoce como el túnel del carpo, acompañados por un tendón más que es también de los profundos, que es este que está acá, que es el flexor largo del pulgar. Entonces, por el túnel del carpo pasan 9 tendones, que son los 4 del flexor común superficial de los dedos, los 4 del flexor común profundo de los dedos, más el flexor largo del pulgar. Y está cerrado por el retináculo flexor, que es esta membrana gruesa, fibrosa, que está acá y que se origina del gancho del ganchoso y va hasta el otro lado a el trapecio. Entonces, y las paredes laterales, eso lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante, pero las paredes laterales están formadas por el pisiforme, el gancho del ganchoso en el caso del lado medial, y por el escafoides y el trapecio en el lado lateral, y el piso está formado por el resto de los huesos del carpo. Entonces, el flexor largo de los dedos se origina en la diáfisis del radio y la membrana interósea y va a tener su inserción, como pueden ver, en la base de la falange distal del dedo pulgar. Recuerden que el dedo pulgar solo tiene falange proximal y distal, no hay falange media, por lo tanto no hay articulación interfalángica proximal y distal como en el resto de los dedos, solo hay una articulación interfalángica a secas. Y entonces se inserta en la base de la falange distal. Está inervado también por el nervio mediano. Ahora, en el caso del flexor común profundo de los dedos, tenemos una inervación doble. Tenemos los vientres 1 y 2, que son contados siempre de lateral a medial, están inervados por el mediano, y los vientres 3 y 4, que son para los dedos anular y meñique, están inervados por el nervio cubital. Eso significa, como les había dicho antes, que 1,5 músculos del compartimiento anterior están inervados por el nervio cubital y el resto por el nervio mediano. Entonces, cuando yo les diga un excepto, ustedes tienen que poner atención porque normalmente esos exceptos vienen en examen. Y el último músculo del cual vamos a hablar es este que está acá abajo, que se llama el pronador cuadrado. El pronador cuadrado son estas fibras casi transversales que van de hueso a hueso y van de la última porción de la metáfisis
distal del radio en su cara anterior a la porción distal de la diáfisis del cúbito, y como su nombre lo indica, por supuesto, es un músculo pronador. Está inervado por el mediano también. Entonces tenemos el pronador redondo, superficial, el pronador cuadrado, profundo. Después en las capas superficiales, flexor carpo radial, flexor carpo ulnar y en medio el palmar largo. Capa intermedia, el flexor común superficial de los dedos, y capa profunda, flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado, todos inervados por el nervio mediano, excepto 1.5 músculos, que son el flexor carpo ulnar, más los vientres 3 y 4, o sea, la mitad medial del flexor común profundo de los dedos. Y eso es el compartimiento anterior del antebrazo. ¿Preguntas? No, por los momentos. Ok, entonces si no hay preguntas, la clase de mañana va a ser a las 9 de la mañana, no a las 10, y vamos a ver el compartimiento posterior del antebrazo. Es un compartimiento extensor supinador. Es otro grupo de músculos parecido a este. Y vamos a ver el retináculo extensor también, lo vamos a mencionar con sus compartimientos. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Listo. Está bien, muchas También. gracias, doctor.